Bienvenidos a tu iglesia Nación Grande, casa de buenas noticias. En el entrenamiento del día de hoy vamos a estar repasando el capítulo 2 del libro de Josué, pero también vamos a estar haciendo una analogía, una comparación con la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. En el entrenamiento pasado vimos que en el capítulo 1 trata sobre el tema de la posesión, tomar posesión de la buena tierra. Ahora, ¿cuál es el significado intrínseco del capítulo 2? ¿Cuál es el significado? ¿Qué es lo que está allí internamente allí dentro de este capítulo? ¿Cuál es esa perla preciosa que está allí escondida? Aparentemente, el capítulo 2 trata sobre espiar la buena tierra, pero este es un concepto natural. Quiero formularles una pregunta. En el entrenamiento pasado, pues vimos que Dios había prometido ir con ellos, Dios había prometido que Él pelearía por ellos. En pocas palabras, Dios lo iba a hacer todo. Entonces, ¿cuál era el propósito de esos espías? ¿Cuál era el verdadero significado de enviar a estos espías? Entonces, el verdadero significado del capítulo 2 es que Dios obtiene la persona correcta a fin de producir a Cristo. Qué tremendo es esto, y vamos a desarrollar este tema muy importante, así que está muy atento, toma nota de todo lo que el Espíritu Santo te va a empezar a hablar. Cuando nosotros estudiamos la historia y las profecías en el Antiguo Testamento, debemos considerar el panorama completo abarcado por las Escrituras con respecto a la economía eterna de Dios. La Biblia comienza con la obra creadora de Dios y concluye con Cristo como eje de la gran rueda y con la Nueva Jerusalén como aro, a fin que el Dios Todopoderoso sea manifestado por la eternidad. El significado intrínseco del libro de Josué consiste en tomar posesión de la tierra, lo cual tipifica ganar a Cristo, más la obtención de las personas, o sea, obtener las personas apropiadas, las personas que Dios ha escogido a fin de producir a Cristo para que Cristo sea expandido, para que Cristo sea propagado y crecer. Ahora, en Efesios capítulo 1, el cual es tipificado por Josué 1, podemos ver que todo ha sido terminado y completado, y que todas las bendiciones en Cristo se encuentran en los lugares celestiales, esperando que el pueblo escogido, el pueblo redimido y perfeccionado por Dios, tome posesión de ellas y las disfrute. No es solamente tomar posesión de la tierra, sino también disfrutarla como nuestra herencia. Según este capítulo de Efesios, hemos sido escogidos por Dios. En Efesios 1 nos dice que hemos sido escogidos por Dios para ser partícipes de su naturaleza santa y hemos sido predestinados por Dios para poseer su vida a fin de ser sus hijos. Eso está en Efesios capítulo 1, en los versículos 4 y 5. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Estoy leyendo ahí en Efesios capítulo 1, en los versículos 4 y 5. Estoy leyendo la Biblia textual, la cuarta edición. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo,
para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Versículo 5. Habiéndonos predestinado en amor para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesús el Mesías, según la complacencia de su voluntad. Ahora, la obra redentora de Cristo nos ha introducido en Cristo como su cuerpo, como la corporificación del Dios Todopoderoso, a fin que Él sea el ámbito y elemento en virtud del cual podamos llegar a ser la herencia de Dios. Ahora miremos los versículos 7 y 11. Dice, en quien tenemos la redención por su sangre. O sea, hemos sido introducidos en Cristo a través de su sangre. Dice, en quien tenemos redención. Tenemos la redención por su sangre. El perdón de los pecados, conforme a las riquezas de su gracia. Versículo 11, en quien también fuimos hechos herederos, habiendo sido predestinados conforme al propósito, la economía, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Debido a que hemos sido redimidos y hemos sido puestos en Cristo como ámbito y elemento, somos diariamente, cuando somos diariamente reconstituidos y transformados por este elemento, a fin de llegar a ser un tesoro digno de ser heredado por Dios. A medida que tomamos a Cristo y le disfrutamos como nuestra herencia, nosotros nos convertimos en la herencia de Dios. Recuerden este texto. Herencia de Jehová son los hijos. Entonces, a medida que nosotros tomamos a Cristo y le disfrutamos a Cristo como nuestra herencia, nosotros nos convertimos en la herencia de Dios. Además, tenemos el sello y las arras del Espíritu. Ahí en Efesios capítulo 1, en el versículo 13, dice, en Él, o sea, en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo prometido, que es arras, que es pacto, que es un testimonio, que es un sello, que es arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión para alabanza de su gloria. Podemos entender que el Espíritu nos sella al empaparnos y saturarnos. ¿Para qué? Para transformarnos. El Espíritu es las arras, es el sello, es la garantía que Dios mismo será nuestra herencia. Por un lado, nosotros somos la herencia de Dios, la cual ha sido sellada por su Espíritu. Por otro, Dios mismo es nuestra herencia, la cual nos ha sido garantizada mediante el Espíritu como las arras. Ahora, en Efesios capítulo 2, indica que en los lugares celestiales existen diferentes estratos. Cristo está en el estrato más elevado, en el Shamanaim. Hablamos de los tres cielos. Del tercer cielo, hablamos del tercer cielo, en el estrato más elevado, a fin de ser nuestro todo como la buena tierra. Pero en los lugares celestiales, en la raquia, en el segundo cielo, existe también un estrato inferior, los aires, donde Satanás, como príncipe de la autoridad del aire, frustra, desanima, daña a las personas en la tierra, o sea, empieza a impedirles que puedan tener ese contacto, que puedan tener esa comunión con Dios y que puedan recibir a Cristo. ¿En dónde dice eso? Allí en Efesios 2,
en Efesios capítulo 2, en el versículo 2. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según el curso de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, del espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. Esto es tipificado o es representado por los cananeos que frustraban a Israel impidiéndole entrar en la buena tierra. Miremos Efesios capítulo 2, versículo 1. Dice, en cuanto a vosotros, estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y en el versículo 5 dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con el Mesías. Por gracia habéis sido salvados. Efesios 2 también nos dice que aunque estábamos muertos, Dios hizo de nosotros los Rahat escogidos, personas que disfrutan a Cristo. En Efesios 1 vemos que Josué, vemos a Josué, los que son los creyentes en Cristo, que reciben todas las bendiciones en Cristo. Pero en Efesios 2 vemos a Rahat, esto es, todos los pecadores que eran malvados y perversos y estaban muertos. Ahora, aquí en el capítulo 2 también nos habla de Rahat. Mire qué tremendo es esto. Y vamos a profundizar más en este tema de Rahat. Entonces, mire que aquí nos dice en el capítulo 2 de Efesios, dice que nosotros estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, como estaba Rahat la prostituta. Dice allí en Efesios vemos a Rahat, y esto es una representación de todos los pecadores que eran malvados, que eran perversos y estaban muertos en delitos y pecados. No obstante, Dios puede efectuar su salvación dinámica mediante la obra redentora de Cristo para salvar a tales pecadores, para hacer de tales rahats, de tales rameras, personas que disfrutan a Cristo. Ahora, ¿cómo podría Rahat, una ramera que se había vendido al pecado a tal extremo, llegó a ser un miembro del pueblo escogido de Dios? ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo pudo pasar esto? Que una ramera gentil que se había vendido al pecado y a tal extremo, llegó a ser un miembro del pueblo escogido de Dios. ¿Cómo podía ella recibir a Cristo y luego producir a Cristo llevándolo a otros a fin de que Cristo creciera, se expandiera, aumentara? Escúchame con atención lo que te voy a decir. Esto únicamente era posible por medio de la fe. Sí, Señor, por medio de la fe. La fe es producida al escuchar el Evangelio, las buenas noticias. Somos casa de buenas noticias. Hoy en día la gente necesita escuchar las buenas noticias con respecto a lo que Dios ha hecho mediante la encarnación, la crucifixión, la resurrección y la ascensión de Cristo a los cielos. Las personas necesitan escuchar todo cuanto ha sido consumado y completado, y que Cristo, todo inclusivo, Cristo todo lo tiene. En Él podemos encontrar todo. Todo lo que necesitamos está en Cristo. Cristo está en los cielos para ser recibido por aquellas personas que aún no lo han recibido, que están muertas en delitos y pecados. Sin embargo, Satanás y sus potestades en el aire, allí en la raja, intentan frustrar a las personas, impidiéndoles que reciban a Cristo. Entonces, la única manera
de superar tal situación es por medio de la fe. Te lo voy a repetir. La única manera de superar esta situación es por medio de la fe. En esto consistió la experiencia de Rahab, la ramera. Ella escuchó lo que Dios había hecho por Israel en Egipto y en el desierto. Y ella escuchó cómo Dios había derrotado a Sehón y a Og, o sea, dos reyes poderosos que guardaban la entrada a Canaán. Mire, qué tremendo es esto. Estos dos reyes eran allí los porteros. Ellos estaban cuidando, ellos estaban vigilando la entrada a la tierra prometida. Los dos reyes, uno se llama Sehón y el otro se llama Og. ¿Qué significa Sehón? Sehón significa tempestad, tormenta. Mira que antes de entrar a la tierra prometida, antes de entrar allí a ese tiempo de bendición, vienen muchas tempestades, vienen muchas pruebas, vienen muchas vicisitudes, muchas circunstancias adversas. Ahí está Sehón, tempestad. Y también está Og, que significa gigante. Aquellas cosas que parecen gigantes, parecen imposibles, están allí a la puerta de la tierra prometida. Qué tremendo es esto. Qué tremendo es esto. Entonces Rahab, ella escuchó las buenas noticias y después creyó. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Ella escuchó todo lo que el Dios Todopoderoso había hecho por su pueblo. Y después creyó en el Dios de Israel, anhelando ser contada, ser parte entre el pueblo de Dios. Ahora, cuando los dos espías vinieron a Jericó, Rahab los recibió y los escondió de quienes procuraban capturarlos. Tuvo que haber muy buena comunicación entre los espías y Rahab, pues mediante tal comunicación ella pudo armonizar con ellos por causa de la economía de Dios. Cuando Rahab les pidió que trataran con bondad a la casa de su padre y que los librasen de morir, los espías le dijeron que atase una cuerda de hilo escarlata, de hilo rojo, a la ventana. Ella hizo conforme le dijeron los espías y ató una cuerda de hilo escarlata a su ventana como señal de la salvación de ella misma y de toda su casa, lo cual tipifica la salvación de la familia que Cristo efectúa mediante su redención por su sangre. Esta es una prueba contundente que la historia relatada en el libro de Josué se relaciona con la economía eterna de Dios con respecto a Cristo en su salvación mediante la redención. Finalmente, Rahab la ramera se convertiría en uno de los prominentes y excelentes antepasados de Cristo. Esta mujer cananea se casó con Salmón, un líder de la tribu de Judá, y mediante su unión con este líder judío, ella llegó a formar parte de Israel y engendró a Boz, el bisabuelo de David. Cuán grande honor es para Rahab que su nombre haya sido incluido en la genealogía de Cristo, presentada ahí en Mateo capítulo 1, ahí en el versículo 5. Mira lo que dice. Y Salmón engendró de Rahab a Boz, y Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed engendró a Isaí. Versículo 6. E Isaí engendró al rey David, y de la de Urías David engendró a Salomón. Y a partir de ahí empieza a narrar toda esa secuencia. Esta es una clara señal que la historia relatada en Josué está alineada con la economía eterna de Dios
en lo concerniente a Cristo. Examinemos ahora en mayor detalle el segundo capítulo de Josué. Vamos a analizar allí el capítulo 2 de Josué. Primero, Josué envía a los 2 espías. Josué envió 2 espías a que espiaran, perdonen la redundancia, la buena tierra, especialmente la ciudad de Jericó. Eso lo vemos ahí en el capítulo 2, en el versículo 1. Dice, entre tanto, Josué, hijo de Nun, había enviado secretamente desde Sitín a 2 espías, diciendo, id y reconoced el país, particularmente a Jericó. Y ellos fueron a casa de cierta mujer ramera cuyo nombre era Rahab y se quedaron allí, se acostaron allí. Ahora, ¿cuál era el verdadero propósito que cumplía Josué al enviar a los espías? ¿Cuál era el verdadero propósito? Como yo les mencioné anteriormente, si ya Dios dijo que iba a pelear por ellos, si ya Dios les dijo que ya les había entregado la tierra, entonces, ¿cuál era el propósito de enviar a esos espías? El verdadero propósito que cumplía Josué al enviar a los espías, escuchen con atención, era el de encontrar a Rahab. Se lo voy a repetir. El verdadero propósito que cumplía Josué al enviar a los espías era el de encontrar a Rahab. Ya Dios la había escogido. Jehová les provee a Rahab la ramera. Ella cree en el Dios de Israel. Ella se vuelve a Israel y al Dios de Israel y pone su confianza en él y en su pueblo. Ella estuvo dispuesta a recibir a los espías, esconderlos y librarlos mediante todo lo que hizo a causa de su fe. La señal en virtud de la cual Rahab y su casa son salvos. Entonces, en los versículos que leímos anteriormente, en los versículos del 1 al 22, hablan de cómo el Señor proveyó a Rahab, la ramera. Dios proveyó a Josué para que fuese ganada la tierra. Sin embargo, todavía se hizo necesaria una mujer gentil para la propagación de Cristo y para este fin Dios proveyó a Rahab la ramera. Qué tremendo es esto. Dios provee a Josué para que gane la tierra, pero también provee a Rahab la ramera para poder expandirse. Impresionante. Rahab cree en el Dios de Israel. Rahab creyó en el Dios de Israel y eso lo vemos ahí en los versículos del 8 al 11. Y también en Hebreos 11:31 dicen en Josué, y antes que se acostaran, ella subió al terrado y les dijo, yo sé que Jehová os ha dado la tierra, ella creía, y que el terror vuestro ha caído sobre nosotros, y que todos los habitantes de la tierra desfallecen ante vosotros, porque hemos oído cómo Jehová hizo secar las aguas del mar rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que hiciste a los 2 reyes del amorreo allende el Jordán, al lado del Jordán, a Sehón y a Og, que ya mencioné los nombres ahorita, a quienes destruiste por completo, a la tempestad y al gigante. Y cuando lo oímos, versículo 11, se nos derritió el corazón y no ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios, Él solo es Elohim arriba en los cielos y abajo en la tierra. Miren qué tremendo es esto. Rahab le dijo a los espías que ella sabía que Jehová le había dado la tierra al pueblo de Israel y que todos los habitantes de dicha tierra desfallecían delante de ellos. Ella dice, ninguno te puede hacer frente, o sea, todos desfallecían. Ella además relató que había oído cómo el Señor hizo secar las aguas del mar rojo delante de Israel
cuando salieron de Egipto, y los que habían hecho con los dos reyes de los amorreos, Sehón y Og, tempestad y gigante, a quienes ellos destruyeron por completo. Luego Rahab declaró: Jehová vuestro Dios, Él es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Debido a su fe en Dios, ella no pereció, ella no murió juntamente con toda esa gente desobediente, con toda esa gente pagana. Ahí en Hebreos 11:31 dice: por fe, ojo, por fe, Rahab la ramera no pereció con los que no creyeron, pues acogió a los espías en paz. Ella se vuelve a Israel y al Dios de Israel y pone su confianza en Dios y en su pueblo. Rahab se volvió a Israel y al Dios de Israel y puso su confianza en él y en su pueblo. Ahí en Josué en los versículos 12 y 13 dice: ahora pues os ruego que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así también vosotros haréis misericordia con la casa de mi padre, de la cual me daréis una contraseña segura, y haréis que viva mi padre y mi madre, mis hermanos y hermanas, y todo lo suyo. O sea, no solamente las personas, sino también las cosas materiales, y todo lo suyo, librando nuestras almas de la muerte. Ella pidió a los espías que trataran con bondad a la casa de su padre y que le dieran una señal como garantía que conservarían la vida a su padre, su madre, sus hermanos y hermanas, librándolos de morir. Entonces, ¿qué hizo Rahab? Ella se comprometió con ellos y les suplicó que tuvieran misericordia de ella. ¿Qué fue lo primero que ella hizo? Ella se comprometió. Tiene que haber un compromiso. Esto indica que ella se volvió de todo corazón, no solamente a Dios, sino también al pueblo de Dios. No es solamente que tú puedas decir, no, que tú amas a Dios, sino que también debes amar a la iglesia. Y cuando digo iglesia, no me estoy refiriendo a la estructura, me estoy refiriendo a los miembros de la iglesia. Entonces, ella se volvió de todo corazón a Dios y también al pueblo de Dios. Rahab estuvo dispuesta a recibir a los espías, esconderlos y librarlos, mediante todo lo que hizo. ¿A causa de qué? A causa de su fe. Rahab estuvo dispuesta a recibir a los espías, esconderlos y librarlos mediante todo lo que hizo a causa de su fe. Eso lo encontramos en el versículo 1, en el versículo 7, en el versículo 15, 16, 22. Y también mira lo que dice en Santiago capítulo 2 en el versículo 25. Dice: y asimismo también la ramera Rahab no fue justificada por obras cuando hospedó a los mensajeros y los envió por otro camino. O sea, hubo una acción. El apóstol está diciendo, el apóstol Santiago: muéstrame tu fe. Dice, porque la fe sin obras está muerta. Entonces está diciendo, asimismo, Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando hospedó a los mensajeros y los envió por otro camino. El hecho que ella los recibiera, los escondiera y los librara de sus enemigos fueron actos de fe. Escucha, actos de fe. Te he hablado de compromiso, ahora te estoy hablando de un acto de fe. Esto indica que su fe era una fe activa. Después de recibir a los espías, ella tuvo muy buena comunión con ellos respecto a lo que Dios se había propuesto realizar. Una buena comunión con el pueblo de Israel. Entonces, ¿cuál era la señal
en virtud de la cual Rahab y su casa son salvos. ¿Cuál era la señal que estaba allí? Allí en Josué, en el capítulo 2, en los versículos 17 al 21, habla de la señal en virtud de la cual Rahab y su casa fueron salvas. ¿Cuál era esa señal? Una cuerda de hilo escarlata colgada de la ventana de su casa. Los espías le dijeron a Rahab que debía colgar una cuerda de hilo escarlata de la ventana de su casa. Se encuentra en el versículo 18. Conforme a la palabra de ellos, ella ató la cuerda escarlata a la ventana. Eso está en el versículo 21. Ahora, ¿qué significa esto? Esto significa que debe hacer una confesión pública. Escuchen, esto tipifica, esto representa que ella estaba haciendo una confesión pública de la sangre redentora de Cristo. La cuerda de hilo escarlata atada a la ventana de la casa de Rahab se colgó donde todos pudiesen verla. Estaba allí a la vista de todos. Por tanto, la cuerda de hilo escarlata atada a la ventana tipifica hacer confesión pública de la sangre redentora de Cristo. Mira lo que dice el apóstol Pedro allí, en la primera carta, allí en el capítulo 1, los versículos 18 al 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir que vuestros padres os legaron, no con cosas corruptibles como la plata o el oro, sino con la sangre preciosa del Mesías, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Rahab hizo tal confesión pública y creyó que por esta señal ella y su familia serían liberados. Esto indica que la salvación de la familia ofrecida por Dios a los pecadores gentiles. Esta señal para la salvación de Rahab y su familia indica la salvación de la familia. Escucha, no es solamente la salvación para Rahab, era también para su familia. Dios quiere salvar la familia. Esta era una señal para la salvación de Rahab y su familia. Indica la salvación de la familia ofrecida por Dios a los pecadores. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16:30. Y conduciéndolos afuera les dijo: Señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Versículo 31. Contestaron ellos: Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Toma esa promesa. Cree en el Señor Jesús. Oh Señor Jesús, invoca su nombre. Cree en el Señor Jesús. Invoca su nombre. Oh Señor Jesús, y serás salvo tú y tu casa. Aleluya. Alabamos al Señor por su maravillosa salvación de toda la familia. Aquí en Hechos 16:30 y en el versículo 31 revelan que si bien la salvación efectuada por el Señor deberá ser experimentada por el creyente como individuo, la unidad completa de su salvación es la familia. Y esto también está en los siguientes textos. Allí en el Antiguo Testamento, con toda la familia de Noé. Esto se halla allí ilustrado por lo ocurrido con toda la familia de Noé, allí en Génesis capítulo 7, en el versículo 1 y en el versículo 13, y con la familia de Israel, en Éxodo 12, del 3 al 4, cuando habla del tema de la Pascua, cuando van a salir de Egipto. El caso de la familia de Rahab que hemos mencionado nos confirma que la familia, la casa, es la unidad completa de la salvación que Dios efectúa. La salvación completa está materializada en la familia. Ahora, en el Nuevo Testamento, el principio de la salvación de la familia se halla ilustrado por la casa de Zaqueo, que ya lo hemos visto varias veces. Ahí en Lucas 19, en los versículos del 5 al 6 y en el versículo 9.
También la casa de Cornelio, en Hechos 11, del 13 al 14, y también en Hechos 10, 24, versículos 44 y 48. La casa de Lidia, allí en Hechos 16, en los versículos de 14 al 15, y la casa del carcelero de Filipos, que lo acabamos de mencionar ahorita, en Hechos 16, del 32 al 33. Qué tremendo es esto. Mira, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento está hablando allí de la familia como la base. Entonces, una mujer cananea que estaba bajo condenación y debía ser destruida, se convierte en uno de los antepasados principales de Cristo. Rahab era una cananea que estaba bajo condenación y debía ser destruida, pero ella se convirtió en uno de los antepasados principales de Cristo, asociada con Cristo en su encarnación para el cumplimiento de la eterna economía de Dios. Al volverse ella a Dios y volverse al pueblo de Israel, así como al casarse con Salmón, que ya lo leímos en Mateo 1.5, quien era uno de los líderes de Judá, una tribu principal de Israel. Y eso lo encontramos ahí en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 2, en los versículos de 10 al 11. Y probablemente uno de los dos espías. Entonces, ya para terminar, los dos espías regresan y dan su informe. Josué capítulo 2 concluye con el regreso de los dos espías y su informe. Ahí en los versículos 23 y 24 encuentras allí todo lo que ellos dijeron. Ellos le relataron a Josué todo cuanto le sucedió, diciéndole que Jehová había entregado toda la tierra en manos de Israel y que todos los habitantes de dicha tierra desfallecían delante de Israel. El informe de los espías era acertado y fue hablado en fe. No obstante, Israel todavía tenía que tomar posesión de la tierra por fe en Dios, sacrificándose por causa de los intereses de Dios a fin de tener parte en lo que Dios había obtenido para el cumplimiento de su economía eterna. Mira qué tremendo lo que hemos tocado en el día de hoy y vamos avanzando con este tema. Mira que el propósito, la economía de Dios, para poder conquistar, primero tienes que ser uno con Dios. Al tú ser uno con Dios, cuando tu espíritu se une al Espíritu de Dios, allí naces de nuevo. Tu espíritu es resucitado y empiezas a caminar en novedad de vida. Ahora, por causa de eso viene una promesa que vas a ser salvo tú y tu casa, porque la salvación no es solamente para ti, sino también para tu familia. Entonces vemos que para poder conquistar la tierra prometida, primero tú tienes que ser salvo, después tu familia. Mira qué tremendo, qué importante es esto. Qué importante es esto. Y seguimos avanzando con este tema. No te puedes perder el próximo entrenamiento. Esto se está poniendo buenísimo. Buenísimo. Si tienes alguna duda, alguna inquietud, escribe allí en los comentarios. Si es posible, comparte con más personas antes que se termine este año, este ciclo, para que las personas puedan tener un entendimiento, una revelación acerca de cómo conquistar las promesas de Dios para este próximo año que viene. Entonces, te bendigo y te espero allí muy atento para el próximo entrenamiento. Te bendecimos. Chao, chao.